Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Esta semana que volví de Monterrey, llegué el miércoles y el jueves en la mañana decidí, voy al gimnasio otra vez, voy a ir al gimnasio aunque apenas había llegado. Y llegué al gimnasio el jueves y estuvo lleno. En serio, había gente en todas esas máquinas. Tenía que esperar mi turno varias veces para poder hacer mis ejercicios. Por donde yo daba vuelta, había gente en el gimnasio esta semana. Y honestamente, a mí no me gusta así. No me gusta ir a hacer ejercicio cuando hay mucha gente y están todos amontonados. No me siento bien. Lo bueno es que sé que no va a ser así por mucho más tiempo. Para el febrero ya el gimnasio va a ser así como me gusta, con poca gente. Porque así es, ¿no? O sea, todos los años la gente corre a los gimnasios en enero y firman contratos para todo el año. O piden en internet esas máquinas grandes de ejercicio, costosas, ¿verdad? O esas bicicletas, y se animan mucho que van a hacer ejercicio. Pero luego para el febrero, los gimnasios ya están vacíos. Y usan esas máquinas para colgar su ropa y tender su ropa sucia. ¿Sí o no? Es cierto. Es que todos tenemos buenas intenciones. Hacemos propósitos en el año nuevo para bajar de peso, o para ponernos de forma, o para dejar de fumar, o de tomar, o de maldecir. Y hacemos un gran intento esos primeros días o hasta las primeras semanas, pero luego para febrero, no tanto, ¿verdad? Es que muchas veces tenemos buenos propósitos, pero no estamos muy comprometidos a cumplir con ellos, no estamos muy determinados. Pero hoy vamos a hablar de algunos propósitos del año nuevo que Dios quiere que todos hagamos. Y vamos a ver cómo estar comprometidos, determinados para cumplir con ellos. En el evangelio de hoy vimos a unos hombres muy determinados, muy comprometidos. Mateo nos dice que se llamaban sabios. Nosotros generalmente los conocemos por el nombre magos, ¿verdad? Y antes de ver la historia de los magos, hay que aclarar unas cosas. Primero, no sabemos cuántos eran. O sea, todo el mundo dice que eran 3, ¿verdad? Así que tienen sus nombres, Baltasar y Melchor y no sé quién más, ¿verdad? Gaspardo, ¿verdad? Pero no sabemos, la Biblia no nos dice cuántos eran ni sus nombres. Podrían haber sido 2, podrían haber sido 20, no lo sabemos. Tampoco eran reyes. Y es la cosa, se llama el día de los reyes, pero sabemos que ellos no eran reyes, eran lo que se llamaban magos. Y hoy en día cuando pensamos en los magos, pensamos en los que hacen magia, ¿verdad? Pero los magos en la Biblia era un grupo, una clase de astrólogos y científicos que vivían en la antigua Persia, lo que hoy en día es Irán. Y no eran reyes, eran los consejeros de los reyes, ¿sí? Y una cosa más. Esos magos no fueron al establo para visitar al niño Jesús. O sea, todos, ustedes tienen sus nacimientos en la casa, ¿verdad? Sí saben de qué es un nacimiento, con el niño Jesús y María y José y los pastores y los animales y todo. Y casi siempre ahí tienen a los magos, los reyes magos, ¿verdad? Con sus camellos. La cosa es que no estuvieron. Dice la Biblia que una estrella apareció la noche en que Jesús nació. Y los magos vieron esa estrella y viajaron a Jerusalén, que estaba a más de 700 millas de ahí. No llegaron esa noche. Acuérdense que en aquel entonces no tenían ni aviones, ni trenes, ni autobuses. Ellos tenían que viajar en camello, a pie. Hubieran tardado meses en llegar. Hubiera sido un viaje sumamente costoso, peligroso. Ellos iban a tener que tomar más de un año de su vida, nada más para viajar a conocer a ese
recién nacido rey de los judíos. Pero ellos estaban determinados, iban a visitar a ese rey. ¿Por qué? Porque ellos sabían de las profecías sobre ese nuevo rey de los judíos, que la estrella iba a señalar no solo un rey, sino el Mesías, el Salvador prometido para todas las personas, el Salvador de ellos. Y ellos no podían evitarlo, tenían que ir a verlo, a adorarlo, a darle sus regalos. Entonces emprendieron ese viaje largo y costoso y peligroso hacia la tierra de Israel. Y como iban para visitar al recién nacido rey, se dirigían a la ciudad capital de Israel, que se llama Jerusalén. Y fueron directo al palacio real del rey Herodes, porque pues eran el nuevo rey de Israel. Y lo que tienen que entender es que el rey Herodes era un hombre muy malo, pero muy malo. Hay una razón, si asistieron al programa de los niños en la Nochebuena, hay una razón por la que abuchearon al rey Herodes en el programa. Porque era un hombre sumamente brutal y paranoico. Fíjense que él mató a su suegro, a varias de sus 10 esposas, a 2 de sus hijos y a muchos otros familiares, porque tenía miedo que alguien le iba a robar el trono. Entonces cuando llegaron esos dignatarios de otro país, diciendo pues, ¿dónde está ese nuevo rey nacido? Pues se preocupó él y preguntó a sus consejeros, ¿en dónde ha de haber nacido el Mesías? En Belén de Judea, dijeron. Entonces él llamó a los magos en secreto y les preguntó cuándo vieron en la estrella, y luego les dijo, vayan a Belén y cuando encuentren al niño, que vengan a decírmelo, porque yo también quiero ir a adorarlo. Entonces los sabios, los magos fueron y fueron a Belén, que solo estaba como 6-7 millas de Jerusalén, estaba ahí al ladito de Jerusalén. Y de repente la estrella que habían visto se puso sobre el hogar, la casa donde estaba Jesús. Otra vez, estos son meses después, ya no están en establo, están en una casa. Y dice que se llenaron de gozo y se hincaron delante de él y lo adoraron. Y luego abrieron sus tesoros. Le dieron regalos costosos, lujosos, valiosos, de oro, incienso y mirra. O sea, piénsalo por un momento. Ellos habían emprendido un viaje de meses, habían gastado un montón de dinero en ese viaje. Pero cuando llegaron, aún así, le dieron aún más. Le ofrecieron esos regalos costosos. ¿Y por qué? Porque ellos sabían las profecías, las promesas sobre este rey, que no solo iba a ser el rey de los judíos, sino el rey y salvador de ellos. Y estaban tan emocionados que querían adorarlo. No iban a dejar que nada le impidiera que le dieran esos regalos de agradecimiento. Luego dice Mateo que habiendo sido advertidos en un sueño de no volver a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y así termina el texto del Evangelio de hoy. Pero eso no es el final de la historia de la Navidad. Como vimos en la Nochebuena, después el rey Herodes se enteró de que los sabios, los magos, no fueron para reportarlo. Entonces él mandó que mataran a todos los niños de Belén menores de 2 años de edad. Otra vez, hay una razón por la que abucheamos al rey Herodes en la Nochebuena, porque era malo. Pero los soldados de Herodes no lograron matar al niño Jesús. ¿Saben por qué? ¿Se han escuchado esa historia? Es que Dios se le apareció a José en un sueño para advertirle, y él tomó a María y Jesús, al niño Jesús, y huyeron al país de Egipto, donde quedaron varios meses hasta la muerte del rey Herodes. Pero la pregunta es esta: ¿cómo pudieron hacer eso? ¿Cómo podían vivir? ¿Cómo podían ir? José era un
pobre carpintero, ellos no tenían dinero. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo pagaron todo eso para ir a Egipto? ¿Saben? Esos regalos que recibieron, costosos, valiosos, que les dieron los magos. Es que todo eso era parte del plan de Dios. Él había profetizado desde el Antiguo Testamento que Jesús iba a salir de Egipto. Dios tenía todo eso planeado. Él iba a cuidar de Jesús hasta el momento que tuviera que morir en la cruz. Y es la cosa, que cuando vemos los planes de lo que pasó en el texto, la persona más determinada, la persona más comprometida de esta historia es Dios. Él no iba a dejar que nada impidiera su plan de enviar a Jesús. Obró toda la historia en tiempo para traerlo. Y luego hizo que todas esas partes cayeron en su lugar a su tiempo correcto. Si quieren ver a alguien comprometido, pues miren a Jesús. Él no iba a dejar que nadie impidiera que fuera hacia la cruz. O sea, el diablo muchas veces intentó impedirlo. San Pedro una vez trató de convencerle a no ir a la cruz. Su mamá y sus hermanos pensaban que estaba loco, pero Jesús no iba a dejar que nadie lo impidiera ir hacia la cruz. Aunque sabía exactamente lo que le iba a pasar en esa cruz. Sabía de todo el dolor, el sufrimiento, el castigo que Dios el Padre iba a poner sobre él. Pero él, determinado, terco, iba a la cruz. ¿Por qué? Porque amó tanto a ti. Él fue a esa cruz para sufrir tu castigo. Por todas las veces que le has servido a medias. Por todos los años que en enero has dicho, este año voy a ser mejor. Y luego no hiciste. Él sufrió el castigo por todas esas cosas tontas y malas que hiciste en el año pasado, 2023, y por todas esas cosas tontas y malas que vas a hacer en el año 2024. Él tercamente, determinadamente, fue hacia la cruz para sufrir tu castigo, tu infierno, en tu lugar, para que pudieras estar con Él para siempre en el cielo. El amor de Dios lo impulsó a estar comprometido, decidido, determinado. Y así sigue con nosotros. Porque nosotros a menudo nos desviamos, a menudo caemos, a menudo hacemos cosas malas. Y Él siempre nos busca, siempre nos ama, siempre nos perdona todo. Y viendo ese amor comprometido, ese amor determinado, ese amor decidido que nos persigue, que nos ama, que nos perdona, que estemos nosotros también así de comprometidos a servirle este año. Que hagan unos propósitos este año. El propósito de asistir a la iglesia todos los domingos que puedan. El propósito de asistir a los estudios bíblicos o llevar a sus hijos a la escuela dominical. ¿Por qué? Porque aquí en la palabra de Dios encontramos la ayuda, el guía, la dirección, la fuerza que necesitamos para enfrentar todas esas cosas malas de esta vida. Necesitamos eso, que se comprometan, que no sea nada más un propósito de, sí voy a ser, a ver qué pasa, al menos voy aquí en enero y luego veamos como el resto del año. Que hagan el propósito de ser los esposos y las esposas, los padres y las madres, los hijos que Dios quiere que sean. Que hagan el firme propósito de dar generosamente a Dios de tu tiempo, de tu servicio, de tus ofrendas, así como lo hicieron los magos. Pero cuando hagan esos propósitos, que no los hagan como las personas que corren a los gimnasios o compran las máquinas de ejercicio en enero. Que sean como Jesús,
comprometidos, determinados a cumplir con esos buenos propósitos. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.